España puede, dice Pedro Sánchez, y tiene razón. España puede empezar una recuperación muy rápida o también puede prolongar la recesión durante mucho tiempo. España puede avanzar hacia el pleno empleo o España también se puede quedar con una tasa de paro muy alta durante muchos años. España puede seguir soportando el peso mastodóntico de la deuda pública o también puede tomar medidas para que esa deuda se ajuste a lo que se comprometió España cuando firmó el Tratado de Maastricht, es decir, que no supere el 60% del PIB y no que sea del 120% como es ahora. Lo que quiero decir es que España puede hacer cualquier cosa, porque el futuro de España no está escrito. Todo va a depender de las políticas que decidan seguirse. En 1860, Argentina era un país que estaba en continuas luchas entre caudillos regionales. 35 años después, en 1895, era el país más rico del mundo, es decir, es el que tenía el Producto Interior Bruto por habitante más alto del mundo. En 1945, Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba literalmente reducida a escombros. En 1970 ya era otra vez una potencia mundial. Más acá en el tiempo está el caso de Irlanda. En 1995, el PIB per cápita de Irlanda estaba por debajo de la media de la Unión Europea y era apenas un 24% más alto que el de España. Hoy, el PIB per cápita de Irlanda es el segundo más alto de la Unión Europea y prácticamente triplica al de España. Hay muchos más ejemplos, pero te nombro ejemplos de distintos países en distintas épocas y distintos continentes, pero lo que hay detrás en los tres casos es la aplicación de la única receta que hasta ahora ha permitido que mejore la vida de millones de personas al mismo tiempo, que se alcance el pleno empleo y que al mismo tiempo también mejoren los salarios. Esa única receta es la acumulación de capital. Cuando digo capital me refiero a todo aquello que contribuya a potenciar el trabajo humano, es decir, infraestructuras como pueden ser puertos, aeropuertos, escuelas y hospitales, pero también capital humano, computadoras, redes de internet, etc. Si el capital acumulado en un país crece más rápido que la población, entonces va a aumentar la productividad, va a aumentar el salario y va a aumentar el empleo, todo de forma sostenible. Si pasa lo contrario y el capital acumulado está estancado o peor aún, cae, los resultados serán los inversos. ¿Y cómo se hace para que se acumule capital? La acumulación de capital es un fenómeno espontáneo siempre y cuando se den las circunstancias para eso. Por ejemplo, en primer lugar, la propiedad tiene que ser algo seguro. Los contratos tienen que ser libres. Los precios y el acceso a los mercados también tienen que ser libres. Las regulaciones tienen que ser únicamente las imprescindibles. Los impuestos lo más bajo posible. Tienen que evitarse riesgos a la estabilidad macroeconómica, evitando la manipulación de tipos de interés, pero también teniendo unas cuentas públicas ordenadas para que no se acumulen deudas públicas que amenacen, como digo, la estabilidad macroeconómica. El sistema financiero tiene que ser sólido y tiene que ser prudente. Y hay que evitar cambiar las reglas de juego de forma imprevista y hay que evitar amenazas de cambiar las reglas de juego. Lo que está detrás de esas tres historias de éxito, como fue Argentina en el pasado y ahora Irlanda y en los años 40 y 50 Alemania, es una política económica basada en estos pilares. ¿Alguien puede imaginarse que los gauchos de la Pampa en 1860 estaban imbuidos de las ideas de Adam Smith? Por supuesto que no. ¿Alguien puede pensar que el hombre común en la Alemania de posguerra o en la Irlanda actual tiene en su cabeza permanentemente las ideas de Mises o de Hayek, por ejemplo? Desde luego que no. Lo que ha ocurrido en esos tres países es que hubo una dirigencia política que aplicó las ideas adecuadas, es decir, una dirigencia política que estaba formada en las ideas correctas y tuvo el valor
de ponerlas en práctica. Es decir, no hubo ningún milagro, simplemente hubo decisiones correctas basadas en las ideas apropiadas. Hubo grandes líderes como Alberdi, Sarmiento, Julio Argentino Roca o en Alemania los casos de Adenauer y Ludwig Erhard. España puede, por supuesto que puede, pero es imposible esperar nada mientras el liderazgo esté compartido por un mentiroso compulsivo y un comunista antisistema. España puede aspirar a todo, pero es imposible aspirar a nada cuando la dirigencia política actual ha sido incapaz siquiera de poner un único, aunque sea un único voto en contra a la ley del ingreso mínimo vital, que es el proyecto estrella de la agenda bolivariana. Ese proyecto se aprobó en el Congreso sin ni un solo voto en contra. En la novela Desde el jardín, el protagonista, que es un jardinero, dice que siempre después del invierno llega la primavera. En el caso de España, ni siquiera de eso podemos estar seguros, porque tal vez lo único que llegue después del invierno es otro eslogan de Pedro Sánchez.